Buen día, queridos amigos. El material que hoy les presentamos tiene que ver con ayudar al emprendedor que se inicia en la actividad y que por ahí no cuenta con los recursos necesarios como para invertir en un proyecto de acuaponía sustentable que permita tener un ingreso inmediato de dinero que colabore con la parte económica familiar. Lo que le vamos a mostrar ahora es algunos consejos en principio, volvemos a repetir, para el emprendedor, cómo iniciarse en la actividad y cómo hacerlo con pocos recursos. Vamos a hablar especialmente de los biodigestores anaeróbicos que permiten a que el nuevo emprendedor arranque con una pequeña inversión y una gran producción de plantas. Esto lo denomino hidroponía orgánica. Espero que les guste. A continuación, la última ponencia de este seminario, denominado Acuaponía para Emprendedores, producción de alimentos sabrosos, saludables y orgánicos sin contaminar el ambiente, a cargo del profesor Eduardo Rubén Catania. Él es fundador y director de la primera escuela de acuicultura productora acuícola, creada hace 25 años ya en Argentina. Cabe destacar también que él es docente coordinador del Departamento de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina, con especialidad en tratamientos de aguas de sistemas RAS sin efluentes para la producción de organismos acuáticos, orgánicos, saludables y no contaminantes del medio ambiente. Cuenta con una experiencia de más de 47 años en el cultivo de peces, bacterias y plantas. Actualmente trabajan en el desarrollo tecnológico de nuevos sistemas simbióticos para lograr ser autosuficientes, generando energía calórica, energía eléctrica, organismos acuáticos, algas y plantas de huerta. Profesor, bienvenido, adelante. Buen día, acá en Buenos Aires ya es buenas tardes. Por consiguiente, les quiero agradecer que me hayan invitado, el poder participar de esta exponencia. Desde ya estoy más que agradecido porque esto permite difundir quizás ideas nuevas sobre sistemas de producción. Yo voy a enfocar mi exposición desde un punto de vista diferente. Voy a hacerlo más que nada con la intención de dar un poco de información para aquellas personas que quieren iniciarse en la actividad, emprendedores, que bueno, lógicamente a veces tienen sus dificultades para encontrar la información necesaria para poder desarrollar acuicultura controlada con acuaponía a nivel familiar. Yo me dedico a la producción de peces desde hace muchos años y más allá de que soy productor acuícola, más allá de enfocarme en la enseñanza de los sistemas que hemos desarrollado, justamente mi establecimiento y mi escuela, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Lomas, de la Facultad de Ciencias Agrarias de esta universidad, bueno, yo he desarrollado instalaciones que a las personas que se acercan para desarrollar sus emprendimientos familiares y algunos a nivel industrial, bueno, tengan al aprender cómo desarrollar esta actividad, tengan acá todos los elementos necesarios para poder corroborar cada afirmación científica que realizamos y tratamos que éstas sean de un nivel que se entiendan, que no tenga palabras complejas, que no se usen términos difíciles, para que una persona quizás de pocos conocimientos sobre esta actividad pueda abrazarla y hacer de esta su forma de vida. Por lo tanto, mi exponencia va dedicada a los emprendedores y tiene como título Acuaponía para Emprendedores. Subtítulo, cómo iniciarse en la actividad de la producción orgánica. En principio, soy de la opinión, por mi formación como productor, que tenemos que generar la oportunidad de emprender con acuaponía.
La información que voy a presentar, como dije recién, yo lógicamente voy a leer textos y a su vez textos que ya tengo escrito. Esto lo presento como si fuera una clase de acuicultura, que es lo que hacemos normalmente. Tenemos varios grupos de estudios muy numerosos. Cada grupo de estudio puede llegar a 80, 100 personas. Son grupos de estudios internacionales. Y bueno, la forma en que se analiza el material es la forma en que lo estoy presentando ahora, con algunos videos, y lógicamente con más información técnica a medida que el alumno se va formando dentro de esta actividad. Por consiguiente, vamos a empezar la lectura del texto y voy a poner algunos ejemplos para que vayan entendiendo el texto que estoy mostrando. Bueno, la información que voy a presentar en el día de hoy busca llegar de manera práctica al emprendedor. Aquella persona que desea mejorar su forma de vida y la de las personas que ama. Deseo llegar a esa persona que se propone suministrar alimentos saludables a su familia, que quizás no tenga todos los recursos necesarios para desarrollar una empresa, pero que sí tiene la voluntad de construir, la voluntad de hacer con esfuerzo y superar el obstáculo económico. Este tipo de persona genera su oportunidad para lograr un objetivo. No espera que esta oportunidad llegue sola por obra de la casualidad, sino que la genera, la construye y no la espera. Tengo muchos alumnos que son ejemplo de esto. Acá tengo la imagen de uno de mis queridos alumnos de Costa Rica, Adrián Agüero Retama, que la verdad lo admiro a él, al igual que a muchos de mis alumnos, porque con pocos recursos logran tener una actividad que les permite vivir y mejorar su forma de vida precisamente. La pregunta que todo el mundo se hace, especialmente aquellas familias, aquellas personas que no quieren estar en relación de dependencia, y más ahora con el tema de la pandemia, quieren saber cómo iniciarse en la producción de alimentos orgánicos y saludables. En realidad, podemos decir que hay muchas maneras de iniciarse, pero tratamos, con algunos pocos comentarios, de establecer algunas ideas de cómo empezar. En principio, lo que se requiere como primer paso es capacitarse. Nada se puede hacer si no se sabe cómo hacerlos. Muchos creen que viendo YouTube resuelven el problema de saber cómo proceder, pero esto no es cierto, pues el YouTube está lleno de información incompleta, poco clara y muchas veces errada. Una vez que esta persona estudió y adquirió conocimiento, tiene que hacer. Ya sabe cómo hacer cuando adquirió el conocimiento, ya sabe cómo proceder, y entonces tiene que comenzar. Ejecute, construya y empiece a producir. Ese es el consejo que le damos a estos alumnos que empiezan a estudiar. Otro consejo útil para que se inicie en la actividad que no tiene ninguna experiencia es que no invierta demasiado dinero. Empiece con un emprendimiento pequeño, familiar, que requiera poca inversión, pero que sea altamente eficiente. He conocido muchas personas con recursos que sin entender sobre esta materia han invertido y lógicamente no han tenido la mejor suerte. Esto se debe principalmente al hecho de que cuando el emprendimiento es grande, no se tiene profesionales que lo puedan controlar y que esa persona lógicamente no se capacitó lo suficiente y pierde su dinero. Por eso es conveniente empezar con una inversión pequeña. Otro punto importante es desarrollar experiencia. Tómese el tiempo para adquirir experiencia y ser eficiente. Se empieza con un proyecto pequeño, se trabaja con ese proyecto pequeño y se desarrolla experiencia. Lógicamente eso lleva tiempo y hay que tener paciencia. Una vez que la persona adquiere experiencia, el consejo siguiente es aumente su producción de manera segura. ¿Qué significa esto? Que esto debe hacerse a través de sistemas modulares, independientes, unos de otros. Esto evita pérdidas por errores humanos, fallas mecánicas o contaminación biológica.
Bueno, yo he vivido esta experiencia de manera propia. Uno a veces tiene un emprendimiento y lo quiere agrandar y por lo tanto suspende la producción para agregar nuevas instalaciones. Lo que se consigue con eso, lógicamente, es tener un ingreso menor de dinero mientras se agrandan las instalaciones, pero el mayor problema es que también se aumentan los riesgos. Por consiguiente, conviene armar sistemas modulares. Se empieza con un sistema modular familiar y cuando se quiere crecer se arma un segundo sistema en paralelo sin detener el primer sistema. Entonces, se puede lograr con un segundo sistema duplicar la producción o más de acuerdo a los conocimientos que haya adquirido y a la experiencia que tuvo anteriormente. Y no corre riesgo con el primer módulo, que sigue trabajando porque no lo detiene. Así se pueden ir agregando en pocos años muchos módulos de producción, lo cual también, lógicamente, divide los riesgos. Cada módulo, que es independiente del otro, puede tener fallas humanas, mecánicas o de contaminación biológicas, pero no van a invadir a los módulos que están independientes de este. Se va a controlar mejor el problema y se va a evitar la pérdida total si el problema es serio. Otro factor importante, que esto tiene que ver más con el factor humano, es que acepte sus errores, pues errar es humano. Asuma el error y corríjalo. No abandone su objetivo. Muchas personas cuando se equivocan en algo, lo que hacen es inmediatamente cambiar de rubro. Y los problemas en general se presentan en cualquier actividad que uno desarrolle, ya sea comercio, producción, lo que sea. Por consiguiente, lo ideal es asumir el error, corregirlo, no cambiar el objetivo, y este proceder le permitirá crecer como persona y como productor. Bueno, esos son algunos consejos para tener una idea de cómo proceder. Entonces, empezamos con un emprendimiento pequeño. Antes de hacerlo tenemos que capacitarnos. A partir de ahí tenemos que trabajar con ese emprendimiento, desarrollamos experiencia, aumentamos la producción, y si cometemos errores no nos desanimemos, sigamos adelante superando el error. Una pregunta importantísima en acuaponía es, ¿qué es primero, peces o plantas? Cuando hablamos de acuaponía todos sabemos que hablamos de la producción de peces, plantas y lógicamente la simbiosis que se desarrolla a través de las bacterias para poder completar el equilibrio del sistema. Entonces, por lo general se cree que lo que hay que hacer es arrancar con los peces, armar todo un sistema que para algunos, lógicamente, puede tener un valor que pueden afrontar, pero la gran mayoría, especialmente las familias que disponen de un terreno, que tienen un espacio en el fondo de la casa o un pequeño espacio en la terraza, no disponen del capital suficiente como para afrontar ese gasto. Por eso el consejo es el siguiente y vamos a leer el texto. ¿Qué es primero, peces o plantas? El desarrollar instalaciones eficientes para acuaponía implica una importante inversión en tanques para peces, filtros mecánicos y biológicas, además de la inversión en instalaciones para las plantas de huerta. Los peces tienen un ciclo de producción largo, que dependiendo del tamaño comercial del mismo, la cosecha comienza a realizarse a partir del mes 6 o 7. Esto implica soportar durante ese tiempo los gastos de energía, alimento, mano de obra, etc. Todo esto es antes de tener el primer ingreso de dinero. No todos pueden hacer esto, no todos pueden soportar una espera tan larga invirtiendo sin retorno. Sin embargo, las plantas, en cambio, son lechugas, las más fáciles de producir, tienen un ciclo corto de solo 40 a 45 días, y a partir de ahí se pueden realizar cosechas semanales, lo que garantiza un ingreso de dinero rápido y continuo.
Por estos motivos recomiendo, en la primera etapa de acuaponía, empezar con la producción inicial de plantas, obteniendo ingresos económicos semanales a corto plazo que permitirán desarrollar la segunda etapa de producción con los peces, que lógicamente después se acopla. Entonces, el consejo inicial, para aquellos que no tienen recursos, el que tiene recursos, bueno, armará todo un sistema completo. El que no los tiene puede iniciarse con las plantas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, producción de plantas orgánicas sin agroquímicos. ¿Es posible comenzar la producción orgánica de plantas sin fertilizantes químicos? Por supuesto que sí. Las sales orgánicas se obtienen de un biodigestor anaeróbico de alta velocidad, que se desarrolla con muy poco dinero, que aporta enorme cantidad de nutrientes de mayor calidad que la digestión aeróbica, junto a fitohormonas y demás elementos que permiten obtener plantas vigorosas, sanas, orgánicas y sabrosas. En los sistemas actuales de acuaponía no se menciona la utilidad del sistema anaeróbico, herramienta que existe en la naturaleza y que genera los elementos que no puede generar el sistema aeróbico. En la naturaleza, el sistema anaeróbico es el responsable de recuperar el equilibrio de la vida, cuando el sistema aeróbico se cae por desequilibrios mayormente generados por el hombre. En nuestra modalidad de producción, al utilizar ambos sistemas, el aeróbico y el anaeróbico, imitamos a la naturaleza y logramos balancear los requerimientos nutritivos de las plantas más exigentes, sin fertilizantes químicos, obteniendo un producto totalmente orgánico. En la pantalla lo que vemos es un pequeño biodigestor desarrollado por etapas en tanques de 200 litros, que lo puede construir cualquier persona en su casa de manera muy sencilla. No sé si entrar ahora en detalles de cómo está construido, porque llevaría tiempo y no quiero excederme en los tiempos de mi exposición. Pero lo importante es que este biodigestor, separado por etapa, dado que nosotros en acuicultura controlada sostenemos que la simbiosis del sistema se realiza con mayor efectividad cuando controlamos la población bacteriana, ya sea aeróbica o anaeróbica, en cada una de sus etapas, para que la primera etapa potencie a la etapa siguiente y así sucesivamente, para que no haya competencia entre ellas y para que hagan un trabajo más preciso, más eficiente, mejor desarrollado. Eso potencia la producción, en este caso del biodigestor anaeróbico, bueno, potencia la producción de metano, de dióxido y de nutrientes para la planta, que es el propósito de este biodigestor casero y familiar. Bueno, esta propuesta, que algunos la van a ver un poco loca, es una propuesta eficiente y que funciona. Básicamente es un circuito donde hay dos piletas de plantas, pueden ser un ejemplo, por ejemplo, 2 metros de diámetro por 25 metros de largo, haciendo unos 100 metros cuadrados de cultivo de plantas. El agua, bueno, el sistema es un sistema de cama flotante. Tenemos una bombita de agua con un depósito, que puede ser un depósito de 100 litros o de 200, dependiendo del tipo de tanque que se consiga. Una pequeña bomba que recircula el agua. La toma del tanque, lógicamente, que es alimentada, ese tanque es alimentado de la pileta de las plantas que están, digamos, en segunda etapa de circulación. Entonces, la última pileta envía el agua a este colector, el colector a través de las bombas lo envía a la primer pileta, donde hay un pequeño
sector de grava, y el agua sigue circulando a través de la pileta y vuelve a completarse el circuito que debería ser cerrado, pero por la propuesta que vamos a hacer, o que hago yo personalmente, donde un biodigestor anaeróbico es alimentado una vez por día con desechos orgánicos, en el inicio de esta producción son desechos orgánicos vacunos, por ejemplo, pueden ser de pollo. Estos desechos orgánicos tienen que ser controlados, no tienen que tener antibióticos, hay que asegurarse de que sea una alimentación natural en estos animales. Obteniendo ese tipo de excremento, uno puede empezar a desarrollar este sistema de biodigestión anaeróbica, y al cabo de un tiempo, dependiendo de la temperatura de la mezcla, lógicamente va a obtener los nutrientes bien digeridos y va a obtener también gases que le va a permitir, inclusive cuando está desarrollado apropiadamente y está medida la producción del biodigestor anaeróbico, hasta movilizar la bomba, que es la que va a hacer el circuito, en este caso, entre las plantas. Entonces, ¿cómo es el sistema? Bueno, básicamente el biodigestor anaeróbico, una vez por día, dado que se lo alimente una vez por día, va a rebalsar el biosol y el biol en el depósito donde está el colector con la bomba, y esto se va a ir recirculando a través del sistema de plantas, aportando todos los nutrientes necesarios para las plantas y aportando también hormonas y otros elementos que favorecen el mejor desarrollo de estos vegetales. Muy bien, esa sería una propuesta para empezar. Esto no quiere decir que no se le va a colocar peces al sistema. Esto lo que busca es lograr que el individuo, el emprendedor, a corto plazo tenga un ingreso de dinero, dependiendo del clima donde vive, dependiendo de qué temperatura tiene el biodigestor, si tiene cobertura o no. A partir de ahí uno puede hablar o puede decir que en 30 o 60 días obtiene nutrientes, ese tiempo lo utiliza, lo aprovecha para construir el sistema de plantas, y donde tienen los nutrientes ya disponibles, comienza su producción de plantas. Esto significa que en el peor de los casos, antes de los 4 meses, ya tiene un ingreso de dinero que bien programado puede ser un ingreso importante que ayude a la familia y le permita, lógicamente, obtener el capital que necesita para seguir continuando con su emprendimiento de acuaponía. La pregunta que muchos me hacen, si es posible empezar en zanjas de tierra con polietileno. No expliqué que el sistema anterior, que yo ahora lo mostré, vamos a volver para atrás, acá lo muestro con piletitas de madera, polietileno, también se puede hacer en zanjas en la tierra. Entonces la persona que no tiene recursos, pero dispone de un terreno en el fondo de su casa, esto lo puede hacer en zanjas, lógicamente cumpliendo con todos los requisitos de higiene necesarios. Y la pregunta es, porque es lo más económico, ¿no? Para aquel que no tiene un ingreso importante o que no dispone del capital, va a tratar de gastar lo menos posible. Entonces, ¿se puede hacer un circuito en la tierra con polietileno? Bueno, yo soy el resultado de ese tipo de circuito. Cuando me establecí acá en San Vicente, por distintas situaciones que ahora no vamos a explicar, compré mi campo, 9 hectáreas, que hoy están dedicadas a la acuicultura. Esto ya fue en los años 80, al comienzo de los años 80, y por distintos motivos, estando en zona rural, los recursos que contábamos en ese momento eran muy pequeños. Por lo tanto, la pregunta era si iba a generar mi oportunidad o iba a esperar un golpe de suerte de que algún día tenga el dinero para empezar. Yo dije, no, agarro una pala, me pongo a hacer mis zanjas y empiezo a cultivar como sea. Y lo hice. Empecé haciendo zanjas en la tierra. Yo empecé como piscicultor, después, para evitar la contaminación ambiental, lógicamente empecé a desarrollar sistemas de recirculación, y por último tuvimos que completar con acuaponía y biodigestión,
para poder corregir en su totalidad el problema de la eutroficación por los efluentes de la producción acuícola. Así que empezamos con cultivos, como digo, en zanjas de tierra, como se ve en la foto de la izquierda. También en esa época, ya en los años 80, teníamos importantes cultivos de lemnas, en piletas de tierra también, acá lo pueden ver ustedes, son las fotos de la derecha en la parte superior, donde se ven las piletas todas cubiertas de lemna. Bueno, en esa época no teníamos una buena máquina para cortar el pasto, así que nutríamos el pasto con el agua con nutrientes de los peces. Y fuimos mejorando y fuimos armando primero una cobertura de media sombra, y bueno, hoy tenemos galpones, invernaderos, tenemos instalaciones hechas en cemento, en plástico, hemos progresado mucho, pero este fue el comienzo. Y yo creo que no me da ninguna vergüenza, todo lo contrario. Me gusta recalcar que empezamos de cero, desde lo más abajo, y que cualquier persona puede hacerlo, con la menor cantidad de recursos. Hay que generarse su propia oportunidad, hay que generarla con trabajo, con esfuerzo, imaginación y meterle para adelante. No hay otra alternativa. Bueno, el tema es esto: ¿cómo hacemos para empezar? Y como escuché en algunos comentarios hace un rato, bueno, lo primero que hay que hacer, inclusive antes de hacer zanjas, antes de hacer un biodigestor anaeróbico, antes de armar lo que acabo de mostrar en un gráfico anterior, lo primero que hay que hacer es dimensionar todo el sistema acuapónico, todo el sistema acuapónico. Entonces, a partir de dimensionar todo el sistema acuapónico con peces y con plantas y con bacterias, se empieza a construir. El desarrollo y construcción del biodigestor anaeróbico se dimensiona para el sistema acuapónico, es decir, y acá viene lo importante, y acá vienen los aspectos técnicos, para el cultivo de peces, el control de la demanda química de oxígeno, el control de la demanda biológica de oxígeno, el control de bacterias y organismos patógenos, el control de los desechos orgánicos, la generación de energía calórica y eléctrica, el aporte de nutrientes para las plantas, etc. Establecida el área de cultivo de plantas, se dimensiona y construye las instalaciones de cultivo de peces con sus respectivos tratamientos de agua, que recupera los desechos que los peces generan y los deposita en el biodigestor anaeróbico. El sistema es autosuficiente, capaz de generar la energía de la bomba que recircula el agua del sistema, sin liberar efluentes contaminantes. Acá quiero hacer un comentario, y es el siguiente. Yo he perdido mi producción 3 veces, producciones, una biomasa que yo denomino permanente, de 10 toneladas, por las falencias del servicio eléctrico que acabo de escuchar en las exponencias, que evidentemente en muchos países de Latinoamérica tenemos. Eso me hizo pensar cómo generar energía que me permita evitar esas dificultades de un mal servicio de las empresas que proveen de energía eléctrica. De ahí, por esta necesidad, al igual que todo lo que he hecho a lo largo de mis 47 años de dedicarme a la acuicultura, por necesidad he buscado los elementos para resolver el problema. Y el biodigestor anaeróbico me parece que es una herramienta excelente, con una baja inversión y una alta efectividad en su funcionamiento, cuando se entiende en profundidad cómo funcionan las 4 etapas de generación de energía y nutrientes que cumplen las bacterias dentro del biodigestor anaeróbico. Entonces, lo que quiero expresar con esto, que la exposición de hoy es el resultado de poder ser autosuficiente,
dentro de mi producción. ¿Por qué emprender por etapas? Bueno, voy a empezar, y espero que esto me salga bien, lo ensayé varias veces, no soy muy ducho con la computadora, pero vamos a tratar de que salga bien. Bueno, tengo alumnos que colaboran con nosotros, que colaboran mucho en este esfuerzo de difundir lo que hacemos, y un alumno que es miembro de mi equipo desarrolló esta imagen de lo que sería un sistema acuapónico familiar. La idea de que lo vean es una imagen en 4D, en 3D, perdón, en 4D, en 3D, discúlpenme. La idea de que lo vean es más que nada para que vean la inversión que requiere, por más que sea un sistema pequeño, que para algunos no van a tener problemas de disponer de este dinero, pero que la gran mayoría sí tienen dificultades para obtener el capital y están esperando que el gobierno les dé una ayuda, tienen que presentar un proyecto, están arrodillándose para conseguir el dinero, para poder lanzar un proyecto, no pueden generar su oportunidad, sino que tienen que esperar que la ayuda económica les genere la oportunidad. Como yo no estoy de acuerdo con eso, estoy haciendo la propuesta para el emprendedor que ustedes me escuchan, que ahora estoy desarrollando. Por consiguiente, procedo a mostrar este video que es de YouTube, lo acabamos de subir, vamos a ver si se abre correctamente, ahí se está abriendo. Démosles un poquito de tiempo, se está cargando. Bueno, ahí tenemos una imagen rápida de las instalaciones. Son 5 tanques de 1000 litros de agua, con, o sea, 1 metro cúbico, con torres de intercambio gaseosos, y el tratamiento de agua con filtros mecánicos, filtros biológicos, biodigestor anaeróbico, el sistema de acuaponía, la circulación de agua por gravedad. Este sistema se mueve con una sola bomba de agua, el resto de la energía se obtiene lógicamente por energía cinética de gravedad en la hidrodinámica de los líquidos, ¿verdad? Del líquido que es el agua con las mezclas. Es un sistema desarrollado por nosotros y bueno, es altamente eficiente. Está corroborado porque nosotros mismos lo utilizamos en nuestro establecimiento. Ahora vamos a ver otro video que muestra un poquito más en detalle, pero en principio ya con la imagen que tenemos de este video, ahora voy a mostrar otro segundo video en 3D. Vamos a leer el texto primero para que entiendan qué es lo que quiero expresar con esta imagen. Desarrollar instalaciones de este nivel es muy costoso para el emprendedor familiar que muchas veces cuenta con pocos ahorros y debe emprender con pocos recursos. Por este motivo sugerimos emprender inicialmente con la producción de plantas que permite obtener recursos a corto plazo para reinvertir en la producción de peces y completar el proyecto de acuaponía. Vamos a ver ahora, un poco desde otro ángulo, el mismo proyecto, el mismo gráfico en 3D. Bueno, acá se ve más en detalle. Están los 5 tanques con sus plataformas para trabajar cómodamente. Ahí lo que vemos está, aunque no están los interiores, porque si no se iba a ver la imagen muy compleja, esos 3 depósitos rectangulares son el decantador de gruesos, el decantador de finos, de sólidos finos. Ahí tenemos un tratamiento con biodigestión anaeróbica, que son los 4 tanques azules. Los desechos de los sólidos, tanto suspendidos como disueltos inclusive, van a ese biodigestor. Desde el sistema autótrofo, donde está el biofiltro autótrofo, se mezclan las sales, los nitratos, con las sales del biodigestor anaeróbico,
en un sistema donde se hace una rotación y el agua de la mezcla de sales, tanto en el sistema aeróbico como en el anaeróbico, que trabajan en paralelo, va a distintos sistemas de producción de plantas. En este caso pusimos simplemente a modo ilustrativo algunas mesas con el sistema de balsa flotante, otros con cañería. Lo importante es que el agua que se retira de las plantas va a un colector, la bomba lo eleva al colector superior, y esto retorna, va a un depósito que es el distribuidor, y que alimenta, lógicamente, disculpen, y que alimenta de nuevo el sistema de distribución de agua para los peces. Lo importante es que en este sistema, tenía que haber puesto una imagen más clara para poder no tener que pelear tanto con las teclas de la computadora. Lo importante es que, si pueden ver acá, tenemos el tanque, digamos, donde se eleva el agua, se gasta muy poca energía. La única energía que se gasta en este sistema es elevar el agua unos pocos metros. De acuerdo al tamaño del sistema, se selecciona una bomba para esa función, de acuerdo al volumen de agua, a la presión y el caudal que se requiere. Lógicamente esa agua va, como dije, a un colector que estoy señalando acá con el cursor. Este tiene un distribuidor. El agua va a unas torres que permite recuperar de intercambio gaseoso, permite recuperar el oxígeno. Bueno, tenemos varios sistemas, trabajamos con aire, trabajamos con oxígeno puro, podemos utilizar distintas metodologías, podemos disolver los gases a nivel molecular. El biodigestor anaeróbico nos permite aprovechar el dióxido de carbono para mejorar el desarrollo de las plantas, podemos producir algas, podemos producir planta de huerta, todo en simultáneo. Se pueden cultivar inclusive distintas especies de organismos a la vez, se pueden cultivar peces, crustáceos, moluscos, bivalvos, todos en el mismo sistema. Lógicamente cuidando los requerimientos de cada organismo, que eso, bueno, implica un análisis posterior que hoy no lo vamos a hacer. Quiero hacer hincapié para qué sirve el biodigestor anaeróbico, porque justamente es un tema de discusión, dado que muchas personas opinan que el biodigestor anaeróbico, digamos, el desecho de los peces, no va a generar ni el gas ni los nutrientes necesarios. La fuente de energía de todo el sistema que acaban de ver es el alimento que se suministra a los peces. Cuando el alimento tiene un solo destino, esto lo explico antes de leer la pantalla, pero es una parte técnica que me faltó poner por escrito, por falta de tiempo. Yo terminé este material hace una hora, les pido disculpas, pero estoy muy atareado, estoy atendiendo más de 200 proyectos de mis alumnos, que viven algunos a 3.000 metros de altura, otros en la costa del Caribe, algunos están en Europa, otros están en Inglaterra, en Estados Unidos. Bueno, entonces se me hace a veces difícil, me falta tiempo, y por eso me faltó más material quizás para poder mostrar esta exponencia. Pero lo que sí quiero recalcar es que la fuente de energía de todo el sistema es el alimento que se tiene que elaborar con el propósito de suministrar los nutrientes para los peces, para las bacterias y para las plantas. El que hace piscicultura, hoy se hablaba del cultivo de salmón, por ejemplo, el que hace piscicultura, lógicamente va a desarrollar un alimento para salmones, si se dedica a la producción de salmón, y va a ser una fórmula específica para el salmón. La fórmula se realiza en base a las funciones, en base a la energía, en este caso, que aporta el pez. Pero también esta fórmula se evalúa en cuanto a los desechos que genera una vez que se produjo la etapa
de energía bruta, energía digestible, que se tiene que analizar, y que justamente la energía fecal es la que va a proveer de energía para que funcione el biodigestor anaeróbico. Después tenemos la etapa de biodigestión, de energía digestible a energía metabolizable. Y ahí lo que vamos a evaluar es la digestibilidad de los nutrientes, como por ejemplo la proteína, que también nos va a permitir medir el amoníaco para poder hacer el cálculo de la producción de los nitratos del sistema aeróbico. Lo que quiero decir que todo eso se evalúa, se calcula, se desarrolla, y el secreto es que el sistema no permita perder nada de energía. Por ejemplo, en todo el sistema se genera dióxido de carbono que se libera a la atmósfera, y ese dióxido de carbono, cuando no es controlado y no es aprovechado, lo que hace es aumentar el problema de recalentamiento global que hoy estamos sufriendo en nuestro mundo. Nuestro sistema, así como lo desarrollamos, nos permite controlar la producción de dióxido, tanto en los peces como en el trabajo de las bacterias aeróbicas, en el trabajo de las bacterias anaeróbicas, en el funcionamiento del grupo electrógeno que aprovecha el metano. Y todo ese dióxido que se genera a lo largo de todo el sistema no se libera al ambiente, sino que se disuelve en el agua o se aprovecha en el ambiente para que las plantas de tierra puedan tener un mejor sistema de aprovechamiento de las sales, de los nutrientes, de la savia, mediante el proceso de fotosíntesis. Bueno, esto es un resumen breve de todos los beneficios que puede ocasionar el tener el biodigestor anaeróbico y el saber cómo aprovechar toda la energía del alimento sin desperdiciarlo. Esta fuente de energía es el alimento bien desarrollado. Bueno, volviendo al tema de para qué sirve el biodigestor anaeróbico, en principio, primero, evita la caída del oxígeno por demanda. A ver si estoy equivocado, porque ya me perdí un poquito. No, voy bien, está bien. Evita la caída del oxígeno por la demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, al retirar en menos de 2 horas los desechos de los tanques de peces y del sistema aeróbico. La demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno es generada básicamente por las bacterias heterótrofas, que es necesario controlarlo. Se controlan a través del biodigestor anaeróbico. Se logra, en el punto 2, mayor cantidad y disponibilidad de nutrientes a los vegetales del cultivo acuapónico. En el punto 3, se menciona que se logra reducir y controlar la población de bacterias heterótrofas y patógenas, que es lo que acabo de comentar. Se producen gases útiles para la generación de energía calórica, energía eléctrica y también para los vegetales. Se disminuyen los gastos de insumo para la producción de peces, plantas y energía. Al realizar la digestión de los desechos orgánicos, se evita la contaminación del ambiente por eutroficación. El biodigestor anaeróbico consume toda la energía de los elementos orgánicos, por lo tanto, cuando se libera, no produce eutroficación, y menos cuando se utiliza correctamente. ¿Por qué es necesario para la acuaponía este biodigestor anaeróbico? Podemos ver que la acuaponía se está desarrollando en todo el mundo y que es productiva, sin contar con un biodigestor anaeróbico. Solo tienen biodigestor aeróbico. Entonces, ¿por qué es necesario este biodigestor anaeróbico en nuestra propuesta de acuaponía? Los biodigestores anaeróbicos permiten aportar una enorme cantidad de nutrientes comparado a los biodigestores aeróbicos, pues el sistema anaeróbico genera nutrientes del excremento de los peces, y estos son del 30 al 40% del alimento, mientras que el biodigestor aeróbico produce solo nitratos del amoníaco, y esto es solo el 3% del alimento. Los nitratos del biodigestor aeróbico autótrofo
se combinan con la enorme cantidad de sales que se generan en el biodigestor anaeróbico. Este trabajo en paralelo de ambos biodigestores, el aeróbico y el anaeróbico, aumentan la productividad y el aporte de nutrientes a variedades de plantas con mayores exigencias, sin necesidad de fertilizantes químicos. Acá tenemos un gráfico resumido, breve, pero que muestra lo que acabo de explicar también de la fuente de energía de todo el sistema acuapónico. El alimento provee la energía para los peces. Los peces digieren una parte de ese alimento y producen excremento que puede llegar al 40%. Y si la conversión es de 2 por 1, porque sabemos que en Latinoamérica los fabricantes no producen una buena calidad de alimento, por lo general buscan sus intereses y no del productor, y pueden generar a veces hasta el 50% de excremento, que no se puede controlar cuando se hace el cultivo en lagunas, en espejos al aire libre, donde no se puede controlar los desechos que van al agua y al suelo y que contaminan. Entonces el excremento puede ser hasta el 40% del alimento. Con el biodigestor anaeróbico este excremento se transforma en biol en un 60% aproximadamente y en biosol en un 40%, lo cual son dos elementos extremadamente útiles para la producción de plantas de huertas o plantas de complejidad. Por último, los peces, al aprovechar la proteína, producen amoníaco. Y las bacterias anaeróbicas también producen amoníaco. Pero en nuestro sistema no dejamos que las bacterias heterótrofas digieran los nutrientes, sino que los enviamos al biodigestor anaeróbico y por lo tanto las aprovechamos como aporte para el biodigestor anaeróbico. Por lo tanto, el amoníaco de los peces sería el 3%, que es lo que se transforma en nitrato. El aporte a las plantas en base a los nitratos del amoníaco o el amonio, según el pH del agua, bueno, esto es solamente el 3% del alimento. ¿Qué es la biodigestión anaeróbica? La digestión anaeróbica es el proceso en el cual los microorganismos descomponen material biodegradable en ausencia del oxígeno. Este proceso genera diversos gases, entre los cuales el dióxido de carbono y el metano son los más abundantes y se utilizan como combustible. También se produce sales nutrientes que se utilizan como fertilizantes orgánicos, en su forma líquida denominada biol o sólida denominada biosol. Estos elementos obtenidos tienen variables dependiendo del material digerido. El material digerido por el biodigestor, que ese material con el que uno alimenta al biodigestor es el resultado del alimento que uno le suministra a los peces. Como las variables de los nutrientes producidos y la relación de gases de dióxido de carbono y metano que se obtienen dependen de la composición del excremento que se somete a este proceso, es imprescindible trabajar en una formulación de alimento que consumirán los peces, pero que sus desechos contengan el carbono y las sales necesarias para lograr producir energía y nutrientes con las mejores cualidades que se requieren. La intensidad y duración del proceso anaeróbico varían dependiendo de diversos factores, entre los que se destacan la temperatura, el pH y el tipo de material a digerir. Quiero destacar con este cuadro que vemos ahora las ventajas de las bacterias anaeróbicas sobre las aeróbicas en el uso de la energía, y acá van a entender la diferencia. Voy a hablar directamente sobre el cuadro porque creo que me voy a exceder en los tiempos permitidos para esta exponencia. Tenemos el cuadro izquierdo y la columna derecha, la columna izquierda, columna derecha. Suponiendo que aportemos un 100% de energía equivalente en las dos columnas, vamos a ver cómo aprovechan las bacterias heterótrofas, que son las aeróbicas que digieren material orgánico, porque acá estamos hablando de material orgánico, que es el desecho de los peces. Vamos a ver cómo utilizan esa energía las bacterias heterótrofas, que hoy se habló mucho de ellas. En principio,
la bacteria heterótrofa, para poder digerir el 100% de los nutrientes, requiere una alta población bacteriana. Estas bacterias tienen la capacidad de multiplicarse. Una sola bacteria puede multiplicarse en 8 millones de bacterias en solamente 2 horas. La multiplicación bacteriana es exponencial en la medida que tenga materia orgánica disponible. Pero en esa multiplicación exponencial no solo produce amoníaco porque se está multiplicando de una manera exponencial, sino que también en esa multiplicación, para poder transformarse en energía para la propia bacteria, en tejido, para poder dividirse y multiplicarse, pierde una enorme cantidad de calor al medio ambiente, al aprovechar los nutrientes que le provee la materia orgánica. Ese calor es irrecuperable, no hay manera de almacenarlo, se pierde. Y eso es más del 60% de los desechos orgánicos. No lo aprovechan las plantas y no lo aprovecha el productor de ninguna manera. No tiene forma de aprovecharlo. Esto es lo que sucede en el biofloc. Hay una enorme cantidad de energía que en los desechos se libera en forma de calor y por lo tanto no es aprovechable por el pez que se alimenta de la bacteria heterótrofa. En cambio, en el trabajo de las bacterias anaeróbicas, es interesante notar que, de acuerdo a este ejemplo, podemos ver que con claridad la bacteria utiliza solamente un poco de la energía para multiplicarse, porque el mismo trabajo de digestión de esa energía del 100%, que en este caso sería la materia orgánica, requiere una población que es prácticamente 6 veces más chica que la población bacteriana heterótrofa. Y a su vez, como precisamente no hay una oxidación, salvo en la primera etapa, que hay presencia de oxígeno, que después las bacterias facultativas eliminan dentro del sistema anaeróbico, no hay pérdida de calor prácticamente. Toda la energía se puede almacenar, el resto de la energía, que como vemos en el cuadro es más del 85%, y se obtiene de la materia orgánica y se almacena en forma de dióxido de carbono y en forma de metano. Por lo tanto, si uno tiene que evaluar el aprovechamiento de la energía del desecho orgánico, las bacterias anaeróbicas son altamente más eficientes porque nos dan una forma de energía que podemos almacenar y reutilizar a posterior para ser autosuficientes en nuestro sistema de acuaponía. Secuencia del tratamiento de sólidos alimentando al biodigestor anaeróbico. Voy a hacer un resumen breve de este gráfico. Este gráfico está muy simplificado. La idea es que justamente entiendan un proceso rápido para que ustedes visualicen de alguna manera cómo se puede trabajar con 2 sistemas en paralelo, uno aeróbico y otro anaeróbico, que no perjudica la producción de peces, que no perjudica la producción de plantas y que potencia el trabajo bacteriano, porque nosotros, como bien comentamos, buscamos que cada colonia bacteriana ocupe un sector donde no invada a la familia bacteriana que completa un proceso determinado, e inclusive la interrelación que hay de peces, bacterias y plantas. Uno alimenta a los peces en el tanque de los peces, se retiran los sólidos, estos sólidos se pasan por un sedimentador grueso. Fíjense que hay una flecha abajo, porque el sedimentador grueso antes de 2 horas tiene que liberar, se tiene que alimentar, se tiene que limpiar el sedimentador, se tiene que quitar los sólidos de ahí. No se deben dejar, que es la costumbre común que se hacen con los clarificadores y otros sistemas de sedimentación que se utilizan actualmente en acuaponía, porque las bacterias heterótrofas ahí, si se multiplican, van consumiendo la energía y se pierde. Aparte, las bacterias heterótrofas son fuente de bacterias patógenas. En la medida que uno reduzca la población bacteriana heterótrofa, tiene un mejor control de las patologías. En mi establecimiento hace años que no hay patologías y no usamos ningún tipo de medicamentos. Entonces, se retira los excrementos del sedimentador grueso, usamos sistemas de rotofiltro,
espumadores y otros mecanismos que nos permiten retirar material más fino. También se puede utilizar filtros Perlon, material mucho más fino. Estos se retiran inmediatamente y se envían al sistema anaeróbico. Lógicamente, el agua, que ya no contiene los sólidos ni finos, ni gruesos, ni suspendidos, ni disueltos, se libera hacia el biodigestor aeróbico donde están las autótrofas y estas van a poder producir limpiamente los nitratos que van a ir a las plantas de huerta. Pero el tema viene con los sólidos que son la flecha roja, y estos sólidos pasan por un sistema de 4 etapas, que es el sistema de biodigestión anaeróbica. Primero vamos a tener la etapa de la hidrólisis, después vamos a ir a la etapa de acidogénesis, vamos a seguir con la etapa de acetogénesis y por último de metanogénesis. No vamos a explicar todo el proceso porque vamos a estar varias horas y es complejo explicarlo, pero lo que sí se puede definir de manera grosera, más allá de detalles técnicos que se pueden discutir en alguna otra oportunidad, es que en el primer tanque, donde se desarrolla la hidrólisis, donde se desarrolla la acidogénesis, e inclusive en la etapa donde se desarrolla la acetogénesis, en estas etapas se genera dióxido, que uno puede retirar cuando las etapas son independientes y se puede disolver para producir algas en el agua molecularmente, o se puede también aprovechar para utilizarlo en el cultivo de plantas de huerta, lo cual va a mejorar el nivel de dióxido y va a mejorar el proceso de fotosíntesis, aumentando el tamaño de la hoja y la digestibilidad de los nutrientes brutos. El último tanque va a tener un porcentaje bajo de dióxido y nos va a dar un metano con una proporción de metano elevada. Los biodigestores comunes, que contienen hasta un 45% de dióxido mezclado con metano, hablan de, por metro cúbico, 5.500 a 6.500 kilocalorías, lo cual hace que sea un gas, al estar contaminado con el dióxido, por decirlo de alguna manera, tiene bajo rendimiento en kilocalorías por metro cúbico. Pero en este proceso de primera etapa de separación de gases, con el proceso de biodigestión, se obtiene un metano que ya va a tener una mayor eficiencia y una mayor cantidad de kilocalorías porque se ha retirado gran parte del dióxido. A su vez, este dióxido se burbujea en una campana, que es el gasoducto, lo cual va a atrapar más dióxido, este metano con dióxido. La campana va a tener un metano todavía más puro y después por otros procesos que nosotros utilizamos se retira prácticamente la totalidad del dióxido, obteniendo un metano con un potencial calórico de 9.500 kilocalorías por metro cúbico. El dióxido se envía a las plantas o a las algas y, lógicamente, el metano se envía al grupo electrógeno. El grupo electrógeno produce calor que es aprovechado precisamente por el sistema para poder aumentar el metabolismo de todos los organismos que son poiquilotermos, que estos son los peces, las bacterias e inclusive las plantas. También generamos energía eléctrica y el dióxido que se libera por el caño de escape, una vez que se le tomó el calor, se utiliza también para las plantas de huerta o para las algas. Bueno, ahí tienen de manera resumida una manera en que se obtiene energía de un elemento que por lo general no se tiene en cuenta, que es el biodigestor anaeróbico. Bueno, los gases, hay distintas maneras para separar los gases. Acá lo que muestro es precisamente es el mismo sistema, solo que con agitación de agua. Ahora lo hemos mejorado con otras nuevas ideas, lo cual permite, digamos, aprovechar mejor los desechos y que las bacterias lo digieran con mayor rapidez, dado que estos sistemas se denominan de alta velocidad y de alimentación continua. Uno introduce la materia orgánica que va a ser la digerida y inmediatamente, al subir el nivel, introduciendo 10, 20, 50, 100 kilos, de acuerdo a cómo fue desarrollado el biodigestor de nutrientes por día, vamos a tener un efluente equivalente y eso nos va a permitir aprovecharlo en su totalidad. La separación de gases es fácil de realizar en 2 etapas. La primera etapa se muestra en la imagen donde los gases se separan en el mismo proceso de biodigestión. Ambos gases tienen enorme potencial productivo. El metano se utiliza para generar energía eléctrica y calórica,
mientras que el dióxido se utiliza para la producción de algas y plantas de huerta. Bueno, después de hablar de todo esto, que traté de no ser complejo, traté de ser simple, aquel que precisamente quiere iniciarse en la actividad, por ahí lo ve complejo. La idea de hoy, de mi exposición, es no hablar de cosas complejas. Traté de ser lo más simple posible. La pregunta que ahora surge es ¿cómo simplificar lo que se ve complejo? Este material está preparado para los emprendedores, busca incentivar a las familias a que desarrollen un sistema de acuaponía económico, pero eficiente. En nuestro esfuerzo de mostrar la eficiencia del sistema económico de producción acuapónica y dar detalles técnicos, con el riguroso apoyo científico que avale nuestra propuesta, caemos en el error de mostrar detalles que asustan al que se inicia en esta actividad, lógicamente. La pregunta a responder es, ¿cómo simplificamos estos temas que parecen complejos, pero que en realidad no lo son? La respuesta es simple. Capacítese, estudie, ejecute, practique, adquiera experiencia, no tenga miedo de hacerlo. Tómese su tiempo aprendiendo y verá que cuando entiende lo complejo, deja de serlo y se transforma en algo simple. Dé un paso a la vez y llegará muy lejos. Haga las cosas por etapa, capacítese, empiece a desarrollar, no tenga miedo. Si se equivoca, nosotros estamos para ayudarlo. De un paso a la vez y llegará muy lejos. Nuestra Escuela de Acuicultura Productora Acuícola forma emprendedores en acuicultura controlada con acuaponía, de la mano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ubicada en Buenos Aires, Argentina. Este trabajo conjunto entre ambas instituciones nos permite entregar diplomas universitarios a los emprendedores que se capacitan en forma virtual y presencial con nosotros para desarrollar sus emprendimientos. Este diplomado de acuicultura acuapónica ofrece también el asesoramiento personal del proyecto individual de cada alumno. La capacitación es grupal, internacional, online, pero con una atención individual y específica de cada alumno. El alumno tiene contacto directo conmigo. Enseño y asesoro de manera personal cada proyecto individual del alumno, evitando posibles obstáculos y ayudando a superarlos si los tiene. Esto puedo hacerlo pues he superado todo tipo de dificultades en mis 47 años de experiencia viviendo únicamente de esta actividad, la acuicultura. Mis alumnos son mi orgullo y mi meta. Es que ellos me superen. Esa es mi meta. Si lo hacen, he logrado mi principal objetivo. Les transfiero mis conocimientos y mi experiencia, pues ellos continuarán con lo que comencé hace más de 47 años. El éxito se logra cuando el emprendedor aprende, entiende y desarrolla. La responsabilidad es tuya, capacítate para lograrlo. Bueno, es todo. Agradezco que me hayan escuchado con atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por la excelente participación y por brindarnos
los conocimientos sobre lo que viene usted trabajando. Gracias de antemano. A continuación vamos a leer las preguntas que nos han venido haciendo al chat. La primera es, ¿cuánto tiempo demora la maduración de un biodigestor anaerobio para la disponibilidad de los nutrientes? Bueno, el tiempo depende principalmente de la temperatura de la mezcla que contiene el biodigestor anaeróbico. Si trabajamos con temperaturas de 30 grados aproximadamente, porque las bacterias son poiquilotermas, es decir, van a reaccionar, van a acelerar su metabolismo de trabajo en base a la temperatura del agua donde están digiriendo los nutrientes, dentro del biodigestor anaeróbico. Por consiguiente, si la temperatura es elevada, 35, 40 grados, la productividad va a ser rápida, la digestión va a ser rápida, que también esta digestión tiene que ver con la calidad del nutriente con la que se alimenta. Si yo, por ejemplo, agarro un zapallo y se lo meto entero al biodigestor, lógicamente no lo puede digerir, por más que la temperatura sea elevada, no la va a poder digerir en pocos días. Va a necesitar mucho tiempo porque no está particulada la materia orgánica, no está rota, no está disuelta. Por eso aconsejamos que estos biodigestores de alta velocidad se utilice excremento. El excremento ya fue digerido por algún otro organismo, por eso es excremento. Entonces está bien disuelto y es más fácil aprovechado por estas bacterias en el sistema anaeróbico. Entonces es una combinación del tipo de nutriente que se aporta y a su vez de la temperatura de la mezcla. Pero un biodigestor puede trabajar, empezar a producir, teniendo una buena temperatura en el agua, a partir de los 20-25 días. Igual siempre es recomendable darle una mayor retención hidráulica y esperar algunos días más para completar la buena digestión del material orgánico. La forma de evaluar, sin hacer análisis químico, o sea, estamos hablando para el productor familiar, de evaluar si la digestión es completa, es tomando una muestra del efluente y prestando atención a si esa muestra da mal olor o si junta moscas. Si el efluente da mal olor y junta moscas, quiere decir que todavía no está en su totalidad digerido y por consiguiente necesita más tiempo de retención hidráulica. Pero con buena temperatura, con temperaturas de 30 grados, y si es posible un poco más, que el biodigestor anaeróbico puede tener una temperatura independiente del resto del sistema porque no afecta al sistema, el que esté más caliente. Después no disponemos de tiempo, si no lo explicaría de manera más técnica, pero bueno, lo que se logra es tener una biodigestión rápida de acuerdo a la temperatura, que puede ser de 20 días, y si el agua está muy fría también puede ser 60 o 90 días, ¿no? El tema es acelerarlo y a partir de ahí, en base a la temperatura, al nutriente, a la composición y todo eso, podemos determinar con más exactitud el tiempo que requiere para tener un buen nutriente y una buena producción en este caso de dióxido y de metano. Bien, segunda pregunta. ¿Qué opina del uso de Bacillus subtilis como bacteria heterótrofa y qué se utiliza como probióticos para diferentes fines en la acuicultura? Yo a mis alumnos siempre les digo, cuando hablo de esto, no significa que yo esté denigrando otros sistemas de producción o que diga que esto es lo mejor que hay en el mundo y otras cosas no sirven. Yo creo que todos los trabajos científicos que se están haciendo son excelentes. El trabajo de Biofloc es un buen trabajo y que sirve para que el que se inicia también en la piscicultura. A mi entender se desperdicia mucha energía, justamente porque las bacterias heterótrofas, como acabo de decir, desperdician energía en su multiplicación, pero de alguna manera se aprovecha la población bacteriana porque es el alimento que nutre al cultivo de peces o crustáceos que uno esté realizando. Por lo consiguiente, no estoy en contra del sistema, es otro sistema que un emprendedor con poca inversión puede desarrollar. El que utilicemos bacterias lácticas o de otro tipo, no creo que esté mal. Lo que pasa es que hay un tema de competencia
entre los distintos organismos que participan en un cultivo. Entonces, no estoy en contra, vuelvo a repetir, de los sistemas abiertos, de los sistemas de biofloc, no, todo lo contrario, yo creo que hay que trabajar, pero también hay que entender que tienen distintos rendimientos. Por ejemplo, el oxígeno está casi ausente en el agua. El oxígeno está casi ausente en el agua. Entonces, la pregunta es, si yo tengo una población bacteriana heterótrofa que consume más oxígeno de una manera infernal por la alta multiplicación que tiene, consume una elevada cantidad de oxígeno que puede competir con el oxígeno de los peces, que compite en realidad. Y al igual que con el oxígeno de las bacterias autótrofas, que son las que controlan el amoníaco. Y también compite con el oxígeno de las raíces de los peces, de las plantas, perdón, de las raíces de las plantas. Lo que quiero explicar con esto es que en el nivel del consumo de oxígeno, si yo aumento la población bacteriana, queda menos oxígeno disponible para los peces. Si yo disminuyo la población bacteriana heterótrofa, voy a tener mayor oxígeno disponible para los peces. Entonces la pregunta es medir la eficiencia. ¿Qué es lo que busco yo? Yo quiero mayor producción de peces, por ejemplo, en el ejemplo de piscicultura, en el biofloc, quiero una mayor producción de peces. El biofloc tiene un límite en cuanto a la densidad bacteriana y a la densidad de peces. Hay un límite. ¿Por qué? Porque están compitiendo dentro del mismo sistema, donde también hay otras bacterias, donde también hay bacterias autótrofas. Están todos compitiendo en un medio, en el mismo líquido, en el mismo recipiente, por el consumo de oxígeno. Ahora, si yo los peces los tengo en un tanque, donde puedo aportar todo el oxígeno para los peces, la densidad de peces no va a estar en 15 o 20 kilos como puedo lograr con el biofloc. Yo puedo llegar a escalar densidades de 40, 50 kilos, como escuché que comentaban ayer, pero inclusive yo puedo escalar a 80 kilos metros cúbicos, puedo escalar a 100 kilos metros cúbicos, puedo escalar a 150 kilos metros cúbicos. Y en mi experiencia personal, yo he hecho transporte de peces con 850 kilos metros cúbicos. Entonces van a decir, es una locura. No, no es ninguna locura. Lo que pasa es que en un transporte de pocas horas no hay competencia de otro organismo por el oxígeno que los peces que estoy llevando en el tanque. Lógicamente, el riesgo aumenta muchísimo cuando se amontonan muchos peces, por eso hay que buscar una densidad que sea rentable. Yo recomiendo trabajar con densidades entre 50 y 80 kilos a aquel que tiene experiencia de cómo hacer este tipo de cultivo. Aún así, en Estados Unidos, con cultivo de salmones, con truchas, igual que en Europa, están trabajando con densidades de 120 kilos a 150 kilos. Entonces, ¿cómo pueden lograr eso? Y bueno, porque precisamente no hay una competencia con las bacterias heterótrofas. El agua se limpia, el único problema de estos sistemas de recirculación es que liberan el efluente e inclusive el exceso de nitratos al ambiente. No lo reutilizan con acuaponía y eso produce eutroficación. Y tenemos que trabajar para evitar precisamente eso. Bueno, espero haber respondido correctamente la pregunta. Sí, gracias. Hay una pregunta más. ¿Cuáles son las concentraciones y consecuencias de la producción de nitritos en sistemas anaeróbicos y las posibles consecuencias en la mortalidad de peces? El sistema anaeróbico no genera nitritos en el efluente, o sea, puede haber una carga si la digestión no fue completa, si no hubo la retención hidráulica apropiada, es decir, va a producir elementos que pueden ser dañinos solamente cuando hubo una irregularidad en el proceso de digestión. Es decir, los elementos que se liberan del biodigestor anaeróbico están reducidos totalmente, por lo tanto, no hay energía para consumir, solamente hay sales que van a tener las condiciones necesarias para las plantas. Por lo tanto, no va a haber elementos que hagan daño a los peces de ninguna manera. No hay ningún elemento que haga daño a los peces. Los nitritos es más probable que se produzcan a nivel aeróbico, cuando también hay un mal manejo del sistema de biodigestión aeróbica. Bien, muchas gracias. Profesor, sus palabras de despedida. Bueno, desde ya agradezco la oportunidad que me dieron de expresarme con mis ideas, para algunos un poco locas.
quiero recalcar el hecho de que lo que exponemos son trabajos que realizamos en nuestro establecimiento, que aparte de ser educativo es productor. Nos dedicamos a la producción de peces, a la producción de plantas, y antes de transferir una idea, primero la desarrollamos. Desde ya, muchas gracias. Agradezco a los organizadores de este evento por darme el privilegio de participar y difundir lo que la escuela enseña. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.